diferentes momentos, que han usado líderes mundiales, de instituciones mundiales. Y es importante que entendamos que muchas de las personas que utilizan la expresión el nuevo orden mundial no entienden la trascendencia de lo que está envuelto en el término el nuevo orden mundial. Es mucho más de lo que ellos creen que es, porque hay aspectos que no se pueden visualizar de frente, sino que están tras vestidores. Pero el nuevo orden mundial es un plan para tener un gobierno único, pero va a estar controlado por sectores plutocráticos, elitistas, pero sobre todo religiosos. Y eso es lo que muchos no entienden ni creen, que también los sectores religiosos van a estar involucrados en eso. Ahora, con relación a lo que ha estado pasando con este virus, el coronavirus, ahí me gustaría que veamos 3 impresiones. 2 presidentes de países y el secretario general de la ONU. Son videos de 1 minuto, el más largo, 1 minuto y medio. Yo quiero que veamos lo que dice, por ejemplo, el presidente de Argentina, que es miembro del G20. Líderes del G20. Nadie se salva solo. Un fondo humanitario global, un gran acuerdo de solidaridad en el mundo. ¿Es posible conseguir esto en el planeta? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que sí, porque todos nos estamos dando cuenta de lo que le está pasando al mundo, ¿no? Nadie está exento a este virus. Por lo tanto, me parece que ha habido un cambio de visión, llamémoslo así, que hoy en día todos se están dando cuenta que estamos en un problema y que de ese problema no se salva nadie. Es muy importante que todos entendamos que este tipo de cosas tenemos que asumirlas responsablemente como una gran aldea que somos, eso es el mundo. Esa fue mi demanda hoy en el G20, que todos entendamos que esto no es un problema que nos podemos encarar en soledad y mucho menos podemos resolver en soledad. Si marchamos todos juntos a la par, bueno, ahí seremos una mejor sociedad. Y lo que nosotros necesitamos es que tanta muerte no sea en vano, no sea en vano. Que tanto padecimiento no sea en vano. Esto es lo que tenemos que intentar. Bueno, si ustedes notaron en lo que dice el presidente Fernández de Argentina, la presentadora introdujo usando la expresión nadie se salva solo. Y él reiteró que no podemos enfrentar esto solos. Y entonces en el G20 dice que discutieron estrategias para ver cómo hacen algo global para enfrentar este problema del coronavirus. Pero vamos a ver lo que dijo alguien más cercano a nosotros, el presidente de la República Dominicana. Como les dije, hoy vengo a hablarles con el corazón y por supuesto con la verdad. Y la verdad es que el mundo entero está enfrentándose a lo inimaginable y que cuando esta situación comenzó, nadie estaba preparado para ella. China no lo estaba, Europa no lo estaba, Estados Unidos tampoco lo estaba. Pero la verdad es también que eso ha enseñado a la humanidad que debemos aprender juntos de los aciertos y de los errores. Hoy más que nunca se hace necesario un liderazgo global a la altura de la circunstancia, capaz de tomar decisiones conjuntas, capaz de mirar más lejos, pensando en toda la raza humana y en el largo plazo. Nuevamente vemos aquí en el presidente de la República Dominicana hablando de que hay que buscar iniciativas globales, no una iniciativa de uno o de otro, una iniciativa global, no solo, no en soledad. Si nosotros observamos bien, hay como una agenda internacional donde los presidentes están llamando a que necesitamos unirnos globalmente. Pero vamos a ver cómo lo expresa el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres. We are facing a global health crisis, unlike any in 75-year history of the United Nations. One that is spreading human suffering, infecting the global economy, and upending people's lives. This is a moment that demands coordinated, decisive, and innovative policy action from the world's leading economy. World leaders to come together. Llamo a los líderes mundiales a que unen sus esfuerzos
y que den una respuesta coordinada. Led by the World Health Organization, whose appeals must be fully met. Global solidarity is not only a moral imperative. La solidaridad mundial se necesita en este momento, dice él. To ensure adequate financial facilities to support countries in difficulties. The IMF, the World Bank, and FMI, Banco Mundial son claves en este momento. 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement on Climate Change. We must keep our promises, the people and planet. United Nations and our global network of country offices. Naciones Unidas y red mundial de oficinas que tienen en el mundo van a apoyar los gobiernos y las economías mundiales. That is the logic of the decade of action to deliver the Sustainable Development Goals. More than ever before, we need solidarity, hope, and the political will to see this crisis through together. Thank you. Si notamos lo que dice el secretario general de las Naciones Unidas y vemos lo que dijo el presidente de Argentina, él enfatizaba que no podemos enfrentar esto solos, necesitamos unirnos, y lo que se discutió en el G se ha ejecutado para hacer un ensayo de cómo se van a manejar los países y cómo los países van a estar dispuestos a ceder parte de su libertad, aceptar la agenda mundial, siguiendo los lineamientos que ellos están enmarcando, pero a costo de que se les salve económicamente. Hay un plan, dice él en el video, que le quedan 10 años para poder cumplir lo que las Naciones Unidas quieren lograr en el mundo. Los próximos 10 años son claves, dijo él. Así que ellos tienen, a partir de este año, el inicio de estos 10 años clave en ese plan estratégico para alcanzar los objetivos del mundo. ¿Cuáles son las cosas que yo digo que no son especulaciones, sino noticias? Bueno, pareciera que lo que ha pasado con este virus está llamando la atención de diferentes personas. Por ejemplo, Taiwán cuestionó a las Naciones Unidas, y aquí están las noticias, pueden verla en la pantalla, porque los cuestionó por cómo la Organización Mundial de la Salud encubrió lo que estaba pasando en China y no dio el informe a tiempo que hubiese evitado que esto se esparciera en el mundo. Entonces le respondió el director de la OMS y ellos volvieron a responderle, pero añadieron algo interesante. Aquí están los correos. En estos correos le estoy diciendo que nosotros le informamos a ustedes con suficiente tiempo que ese virus se transmitía de persona a persona. Con la prueba, los correos que ellos le mandaron a la Organización Mundial de la Salud. Pero ellos callaron. Cuando quisieron alertar, ya habían salido 5 millones de personas de China para el mundo entero. ¿Qué otro detalle vemos que es real, que no hay ninguna especulación en esto? Es que se detuvo al investigador que es el director del Departamento de Química, del Laboratorio de Química de la Universidad de Harvard. Se detuvo el 29 de enero, pero ahora en abril se le presentaron cargos. Ya los fiscales le presentaron cargos porque él estuvo recibiendo dinero de China cada mes y estuvo colaborando para formar el laboratorio nivel 4 de biotecnología que existe en China. Entonces, hay una persona que está involucrada con el apoyo que le ha dado a ese laboratorio donde se estaba trabajando con coronavirus y cómo se transmite de murciélago a ser humano. Eso es noticia, no hay especulación allí. El diario más importante de Alemania acusa a China de poner en riesgo al mundo. Esto es noticia de hoy. Eso salió hoy. El diario más importante de Alemania está acusando a China
de poner en riesgo al mundo porque sabían información, pero no la sacaron a tiempo. Coronavirus. Tokio le paga a sus empresas para que abandonen China. ¿Qué descubrió Japón? Japón descubre que hubo negligencia y pareciera que hubo algo más. Así que ellos decidieron, las empresas nuestras que tienen presencia en China, las queremos aquí en Japón. Le vamos a pagar para que ustedes la traigan de China acá, a los empresarios japoneses. Algo está pasando. Un detalle más. Estados Unidos suspende fondos para la Organización Mundial de la Salud. El apoyo más importante en aspecto financiero de la OMS es de Estados Unidos. Y la semana pasada se suspendieron esos fondos. ¿Qué saben estos líderes que todavía el mundo no se entera? Algo está pasando. Algo se ha manejado con estos virus con objetivos. ¿Objetivos de qué? De controlar los países del mundo, de que la gente ceda. Así que solamente comparto esos detalles a la luz de que hay un nuevo orden mundial que se está gestando y que están aprovechando este coronavirus para unir a los países del mundo y poder establecer la base, el fundamento de un nuevo orden mundial. Quiero ir a Apocalipsis, capítulo 13. También le fue dado poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Qué está diciendo Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 13 es una profecía fabulosa que no vamos a poder entrar en detalles completos en esta noche porque el objetivo es diferente. Pero aquí hay dos profecías en el mismo capítulo. La primera bestia, que es una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Y una segunda bestia que parece un cordero, pero después habla como dragón. Estas dos profecías, quiero especificar que cuando la Biblia habla de bestia, se refiere a reinos, a gobiernos. Entonces, se está hablando aquí de dos gobiernos. La primera bestia está hablando de un gobierno, alguien que va a gobernar en el mundo por un periodo que el mismo capítulo 13 dice que son 42 meses, que son 1260 años. Así que la primera bestia de Apocalipsis 13 es una alusión al poder político religioso del papado. El poder político religioso, porque el papado es un país, el Vaticano es un país, y además es una iglesia, así que se conjuga en el papado, en el sistema papal se conjuga un poder político religioso al mismo tiempo. Así que hablando acerca de este poder que iba a reinar por 1260 años, los 42 meses que menciona el versículo 5, dice que este poder va a recibir poder. Asimismo, también le fue dado poder. ¿Pero sobre quiénes? Sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra. O sea, este poder, esta iglesia, va a tener hegemonía mundial. Así lo estaba enseñando la palabra de Dios. Porque dejó la verdad de Dios y estableció otras doctrinas que no estaban amparadas en el así dice Jehová. Así que tristemente se convierte en lo que está enunciando Apocalipsis capítulo 13. Un poder religioso mundial. En eso se convierte esta iglesia. Y realmente lo fue por 1260 años. Desde el año 538 hasta 1798, cuando el general Berthier de Napoleón Bonaparte tomó preso al Papa Pío VI y lo mandó al exilio a Francia, donde un año más tarde muere. Durante esos 1260 años, los papas mandaban más que los presidentes de las naciones.
que los reyes de las naciones. Y hay ejemplos varios que pudiésemos poner en ese sentido. Así que el papado por 1260 años fue un poder religioso que mandaba más que el poder político. Pero, ¿qué estamos viendo hoy? ¿Qué estamos viendo en este tiempo? Bueno, estamos viendo que las iglesias del mundo se están uniendo. Ya esta iglesia anglicana se llama Iglesia Católica Anglicana y es parte de lo que fue la iglesia anglicana completa. Recuerdan que la iglesia anglicana fue una iglesia que se separó de la iglesia católica por unos problemas que hubo entre Inglaterra y el papado. Y Enrique VIII quería divorciarse, la iglesia no lo divorciaba, y entonces él formó su propia iglesia, se divorció, pero dejó ya una iglesia separada de la iglesia católica, de la iglesia anglicana en Inglaterra, aunque ya está en otros países también. ¿Cuántos miembros tiene? Hoy la iglesia anglicana, 80 millones, pero ya hay un acuerdo ecuménico entre la iglesia anglicana y el papado. Aquí vemos un encuentro que le llaman el encuentro de Asís, donde el papa de ese entonces se reunió en el Sagrado Tabernáculo para adorar junto con 12 religiones diferentes, 150 personas que se reunieron allí de 12 religiones diferentes a la Iglesia Cristiana Católica. Así que allí se reunieron. El patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé I, está aquí reunido con el papa actual, Francisco. ¿A quién representa Bartolomé I? Representa a 300 millones de fieles que son de la Iglesia Ortodoxa, que están en diferentes lugares. Hay 150 millones en Rusia y los otros 150 millones esparcidos en diferentes países. Hay una declaración conjunta tanto del Papa Francisco como del Patriarca Bartolomé hablando de su acuerdo. Escuchen esto ahora. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. In 1999, this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement. But as of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. And I believe... Es este personaje un líder que se utilizó como un líder carismático para acercar la Iglesia Católica al protestantismo de Estados Unidos. Eso fue una reunión donde él fue a Estados Unidos, el video, habló con los líderes de las principales iglesias protestantes. Aquí está Copeland, que está al lado de él, al lado de Francisco, que es uno de los pastores poderosos de Estados Unidos. Y entonces él logró que ellos fueran al Vaticano, a esa reunión con el Papa Francisco. Entonces, un acercamiento entre las iglesias, bueno, ya nos hemos acercado con otras iglesias, pero con las iglesias protestantes todavía no tenemos la cercanía que queremos tener. Y aquí ustedes pueden ver la foto que se hicieron y quiénes están ahí, ¿verdad? En esa fotografía. Un acuerdo de los principales líderes de las iglesias protestantes de los Estados Unidos con el Papa Francisco. Tristemente, salió la noticia que después de esa reunión, a los pocos meses murió Tony Palmer, que es el carismático sacerdote que fue el nexo en esa dirección, y se cree que hubo manos criminales en la muerte de él. El Congreso de Estados Unidos invita al Papa Francisco. Eso fue histórico y eso está ahí, ¿verdad? Cómo se dio y cómo se cumplió eso. Son detalles que nos ayudan a entender el poder que está desarrollando esta iglesia una vez más. Cómo está volviendo a tener ese poder que tuvo por 1260 años hoy en el mundo. En ese ecumenismo, que es la unión de las iglesias que está buscando este Papa, visitó una iglesia pentecostal como símbolo de su acercamiento con las iglesias protestantes.
Pero también visita la iglesia anglicana en Roma y alienta la unidad. Aquí se ve en esa iglesia anglicana. Y esto usted lo puede encontrar en internet. Es la página oficial del Vaticano, que es Así Prensa. Usted puede verla porque es una página que da las informaciones que ellos hacen y uno tiene que estar conectado con lo que está pasando para saber cómo van los avances con el desarrollo que esta iglesia está teniendo en el mundo. La declaración conjunta en Suecia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana. Ya hicieron un acuerdo la Iglesia Luterana con la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Luterana representaba el protestantismo más puro. Sin embargo, ya hay una unidad entre la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica. Dice el Papa, dejemos el rencor a un lado y anunciemos el Evangelio. Dejemos el rencor y anunciemos el Evangelio. La división entre los cristianos es un escándalo, dice el Papa en un encuentro con los luteranos. Queremos unirnos. Se oye bonito, pero vamos a entender un poquito más adelante qué es realmente lo que está detrás de todo esto. El ecumenismo es reconocer a Jesús como Señor y Redentor, asegura el Papa Francisco. El ecumenismo de sangre alienta la reconciliación. O sea, él está enfocado en el ecumenismo. Y aquí está reunido con el líder de la iglesia ortodoxa, pero de Egipto, que representan unos 70 millones de fieles, porque él ha buscado esa unidad. Hay otra institución que se llama el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Y cuáles son las funciones principales del Consejo Mundial de Iglesias? Lo que buscan es ecumenismo, que todas las iglesias se unan. Ese es el objetivo que tiene. ¿Cuántas personas o cuántos miembros hay en este Consejo Mundial de Iglesias? 600 millones de cristianos están representados por el Consejo Mundial de Iglesias. La Iglesia Católica no es parte del Consejo Mundial de Iglesias. Y están uniéndose primero esas iglesias bajo ese Consejo Mundial de Iglesias. Y entonces se está hablando con el liderazgo del Consejo Mundial de Iglesias para entonces hacer una unidad entre el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica y lograr un perfecto ecumenismo. Y todo el que se oponga a eso se va a ver extraño, se va a ver raro. Porque ¿cómo es posible que si usted es cristiano, usted se oponga a la unidad, al compañerismo, al amor? Usted no puede oponerse a eso. Entonces, ¿qué cristiano es usted? Pero lo que se está buscando es tener un poder mundial como fue durante los 1260 años. Miren esta noticia. Proponen al Papa crear la Organización de Religiones Unidas. Y si usted nota, el primer párrafo de la noticia dice que el Papa Francisco recibió al expresidente de Israel, Simón Pérez, que ya murió, quien le ofreció presidir una nueva Organización de Religiones Unidas como una especie de ONU de las religiones. O sea, hacer unas Naciones Unidas de las, pero no de naciones, sino de las religiones. ¿Qué propuesta hizo Simón Pérez de Israel? Y extraña que fue uno de los presidentes más populares que tuvo Israel, que hiciera esa propuesta. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Esto nos dice que está mucho más avanzado el ecumenismo y lograr que el Papa sea una autoridad mundial con poder real en el mundo como nunca antes lo hemos visto en la historia. Hay un video ahora reciente de este mes de abril fuerza de seguridad, del Papa. voluntarios, sacerdotes, religiosos y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio Abrazar su cruz di es abbracciare animarse tutte a le abrazar contrarietà todas las contrariedades del tiempo presente, abbandonando per un momento abandonando il por nostro un momento affanno di onnipotenza nuestro e di afán possesso, de per omnipotencia dare y spazio posesión, alla creatività para darle che espacio a la solo lo spirito è creatividad capace di que suscitare. solo el espíritu es capaz de Significa suscitar. trovare il coraggio Es di animarse aprire spazi
a motivar tutti espacios possano sentirsi donde todos chiamati puedan e sentirse permettere convocados nuove forme y permitir di nuevas ospitalità, formas de di hospitalidad, fraternità, de di fraternidad solidarietà. y de solidaridad. Davanti alla sofferenza dove si misura il vero sviluppo Frente al dei sufrimiento, nostri popoli, donde se mide scopriamo, el verdadero sperimentiamo desarrollo de nuestros la pueblos, preghiera sacerdotale di descubrimos y experimentamos la Gesù, che oración tutti siano sacerdotal de una Jesús. sola cosa. Que todos sean Quanta uno. gente esercita oggi ¿Notaron cómo empezó? Nadie se salva solo. La misma expresión que usó el presidente de Argentina y que están usando los presidentes. Es una agenda mundial. Y están siguiendo directrices en esa misma línea cada uno. Y entonces allí habla de Juan 17, la oración de Jesús por la unidad, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti. Es un llamado también ¿a qué? Al ecumenismo, a la unidad. Hoy estamos viendo una vuelta, ¿verdad? A tener una cabeza religiosa visible en el mundo. ¿Qué va a ser la segunda bestia que menciona Apocalipsis 13? La segunda bestia de Apocalipsis 13 representa a los Estados Unidos de Norteamérica. No tenemos el tiempo de entrar en esos detalles ahora, lo estamos dando por sentado, pero si necesitan alguna explicación, eso sería objeto de otro estudio. La segunda bestia de Apocalipsis 13, simbolizando a la nación norteamericana de los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer los Estados Unidos? Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Lo que está presentando Apocalipsis es que la nación más poderosa de la tierra le va a dar el apoyo final al papado para que todo el mundo siga sus directrices, para que se establezca la autoridad visible del papado, que va a ser el domingo. El sello del Dios vivo, dice el libro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12, verso 20, que Dios dejó el sábado como una señal distintiva para reconocer a su pueblo fiel. Y la marca del poder que la Biblia llama bestia, presenta al papado, es el domingo. En la Biblia no se habla de guardar el domingo en ningún lugar. Eso vino después del siglo IV. Nunca en la Biblia usted va a encontrar que se guardó el domingo. Solo hay 8 textos en toda la Biblia y ninguno de ellos nos mandan a guardar el domingo. Hay cientos de versículos en la Biblia que nos hablan acerca del sábado, de su validez, de su valor y cómo incluso Jesús y los apóstoles guardaron el sábado. Y el sábado se va a constituir en una señal distintiva, como dice Ezequiel 20, para reconocer al pueblo fiel, el sello del Dios vivo. Así que, ¿cuál va a ser la señal visible de este poder? Va a ser el domingo. Entonces, se va a ser compulsorio, se van a establecer leyes dominicales para que esto sea la señal visible de que usted es fiel a los dictámenes de este poder religioso que se va a establecer en el mundo entero y que todos deben seguir sus directrices. Pero habrá un medio de control. Por eso, cuando necesiten de la fuerza, los Estados Unidos le va a dar su apoyo al papado para lograr esto. Ahora a mí me gustaría que vayamos a Apocalipsis 18 y veamos cuán amplio en Apocalipsis 18 encontramos detalles de cómo se van a unir los poderosos de esta tierra contra Dios y contra su pueblo. Versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías.
mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias y ovejas, caballos, carros y esclavos. Todo tipo de comercio. Pero en la parte final el versículo dice, almas de hombres. También se comercia con almas de hombres. Está hablando entonces de los mercaderes. Los mercaderes se han enriquecido por los acuerdos que han hecho con este poder mundial. Han sacado beneficios. Así presenta el libro de Apocalipsis. Cómo los grandes, los poderosos, los mercaderes han hecho negocios con esta iglesia y se han enriquecido. Pero parte de los negocios que se han hecho son, como dice el versículo 13, almas de hombres. ¿Y se puede negociar con almas de hombres? Cuando vemos estos versículos, usted puede buscar el comentario bíblico adventista, por ejemplo. ¿A quiénes representan esos líderes? ¿Qué dicen nuestros líderes, teólogos? Bueno, cuando habla ahí de los mercaderes, está hablando de líderes económicos, de los líderes comerciales, gobernantes del mundo, cuyo apoyo financiero y material ha contribuido con el éxito de Babilonia la Grande, como la llama Apocalipsis 17. Pero llama la atención de una mercadería espiritual, porque menciona al final almas de hombres. Y ese almas de hombres representa la mercadería espiritual de Babilonia, los que han vendido sus doctrinas y mandamientos a los reyes y moradores de la tierra. Ha embriagado con sus falsas enseñanzas a los reyes de la tierra, dice Apocalipsis 17. Pero hay muchas religiones que están haciendo negocios con las almas de los hombres. Aquí les pongo los 5 pastores más poderosos, más ricos del planeta. Eric Macedo, el de Pare de Sufrir, $1.100 millones. Ese es el patrimonio de ese pastor. Kenneth Copeland, el que vimos en la reunión con el Papa, $760 millones. Pat Robertson, ese lo conocen más personas, Club 700, $500 millones, su patrimonio. George Foreman, que fue boxeador, pero ahora es pastor, se hizo pastor, y después de pastor ha tenido más dinero que lo que tuvo cuando era boxeador, $250 millones. Y así encontramos a Yodele, que es un pastor en Nigeria, África, y su patrimonio es de $120 millones, siendo pastor en el continente africano. ¿Qué pasa con esas iglesias que están llegando a esos puntos de acumular riquezas personales? No son de la iglesia, personales. Como dice el texto, están mercadeando con almas de hombres. No le importa la verdad de Dios. Lo que le importa es adquirir sus recursos. Los reyes de la tierra denotan los poderes políticos gobernantes del mundo del tiempo del fin que han puesto su autoridad e influencia al servicio de Babilonia. Es como lo dice Apocalipsis 17. ¿Quién controla el poder económico, militar hoy? ¿Quién controla el entretenimiento, la alimentación, las principales industrias alimenticias del mundo, las grandes farmacéuticas, la prensa? ¿Quién las controla hoy? El Club Bilderberg. ¿Quiénes son el Club Bilderberg? El Club Bilderberg son una reunión de los hombres más poderosos de la tierra. Cada año se reúnen una vez. La primera reunión fue en 1954 en Holanda, en el Hotel Bilderberg. Y de ahí le pusieron el nombre de ese hotel a su club. Es una reunión que se va solo por invitación.
y a esa reunión solamente van los hombres más poderosos del planeta. ¿Quiénes van allí? El que dirige el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, los que manejan el dinero del mundo, pero también van allí los directores de la CIA, del FBI, de la OTAN, los gobernadores de los bancos centrales, los principales editores de los grandes periódicos del mundo, las empresas más poderosas del mundo, Coca-Cola, Pepsi, Ford, General Motors, Amazon, Facebook, Oracle, Apple, todos los líderes de esas grandes multinacionales los invitan a esa reunión. ¿Qué buscan? Estas personas son el gobierno mundial en la sombra. Son los más poderosos, los que controlan el dinero en el mundo. Y los que tras bastidores, en un secretismo total de sus reuniones, que no sale nada en la prensa, llevan a cabo sus planes tal como lo han señalado en sus reuniones secretas. Buscan un mercado globalizado, controlado por un gobierno mundial, con un ejército mundial unido, con un banco mundial, habilitado por una población controlada, todo conectado a un ordenador global que supervisará cada uno de nuestros movimientos. Lo que me llama la atención es que nosotros sabemos que nos están vigilando, pero no nos preocupa. Digo esto porque, bueno, ahora con las cámaras que tienen los teléfonos, las personas saben dónde tú estás. Remotamente pueden encender la cámara de tu computadora y encender la cámara y vigilar lo que está pasando donde está esa computadora. Remotamente. Usted tiene una cámara en su computadora, una cámara en su celular, ellos la pueden encender remotamente con los software que tienen esos teléfonos y esas computadoras. Pero no nos preocupa mucho eso. Cuando uno tiene un teléfono, debe saber, y más si es un teléfono inteligente, que tiene un GPS integrado. A mí me mandan cada mes, por ejemplo, un reporte de dónde yo estuve. Google me manda eso. Tú estuviste aquí y allí, y me dice toda la ruta donde yo estuve. ¿Cómo él sabe eso? Porque yo ando con mi teléfono. Y con el teléfono, entonces me rastrea todos los pasos que yo di durante ese mes, y cada mes lo van haciendo. Esto es solamente algo que se está probando. Cuando esto sea para otros usos, también se le va a dar el uso para lo que se está haciendo. Los teléfonos nuevos ahora están viniendo con huella digital para poderte identificar, tú, más seguro para ti, porque así no entra otra gente si no tiene tu huella. Pero ¿qué se busca con que tú tengas tu huella y que tú la coloques? Te van a ubicar perfectamente. Pero sabemos también que hay el nuevo sistema ahora que están instalando en los teléfonos es el reconocimiento facial. China ha colocado en su país, en muchos lugares, cámaras de reconocimiento facial. Y aquí en en Dominicana, bueno, yo estoy en Haití ahora, pero allá en República Dominicana, han colocado, la misma gente de China, cámara de reconocimiento facial en las principales calles de la capital dominicana. ¿Qué se busca con eso? Controlar, identificar a las personas. Todo esto es parte de lo que se busca con este gobierno. ¿Qué controlan estas personas? Bueno, podemos decir, antes de pasar, que controlan Hollywood, controlan los MTV, o sea, todo. El poder mundial está reunido una vez al año para trazar pautas y planes de lo que quiere. Entonces, aquí el Club Bilderberg está representando lo que dice Apocalipsis 18. Los mercaderes, los poderosos. Seguimos con Apocalipsis 18, verso 23 ahora. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. ¿Quiénes eran tus mercaderes? Los grandes de la tierra. Y entonces le dice al poder político religioso del papado, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por tus hechicerías.
O sea, va a hacer milagros, pero que no son milagros verdaderos. Va a hacer milagros para engañar, para confundir a los reyes de la tierra. Y yo quiero que ustedes vean cómo el conflicto de los siglos, página 681, describe lo que va a pasar en el tiempo final. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante esos agentes, demonios, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Harán curaciones milagrosas. ¿Quiénes? Los demonios. Y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, pensar que porque yo vea un milagro, que ya eso es una señal de que fue Dios que lo hizo. No, el diablo tiene poder. Y cuando usted ve que Moisés fue donde Faraón y le dio la señal de que se convirtió su vara en serpiente, ¿qué hicieron los magos? También se convirtieron las varas de ellos en serpientes. ¿Quién hizo ese milagro? Satanás. O sea, el diablo también hace milagros. Y en el tiempo final dice que lo va a hacer. Van a hacer señales y milagros para confundir a la gente. Y después que la gente ve esos milagros y que apareció en el cielo flotando una imagen de una virgen y que se sanó un grupo de personas, ¿cómo tú vas a decir que no fue Dios que hizo eso? Las personas van a quedar engañadas con eso. Entonces después el mensaje es: no hay que guardar el sábado. Ya no es necesario seguir en esa dirección. Mateo 7:21. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a leer todo. Vamos a leer el verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, cuando Cristo venga, la queja va a ser: Señor, pero no profetizamos en tu nombre. Gente profetizando en el nombre de Jesús. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, la Biblia está diciendo que hay gente que van a estar haciendo milagros en el nombre de Jesús. Pero el Señor les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que gente que están profetizando, echando fuera demonios y haciendo milagros en el nombre de Jesús, Jesús no los conoce? Porque no fue Jesús que hizo esos milagros. Fueron los espíritus de demonios, como lo leímos en las Escrituras y en el don de profecía. Apocalipsis 18:19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Qué van a hacer esos 10 reyes? Tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Otra vez, ya vamos a hablar sobre Apocalipsis 17 con detalle, pero solamente aquí tomar que los reyes de la tierra, del tiempo contemporáneo, de la edad moderna, esos reyes van a darles su apoyo, dice el texto. Tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, el papado va a recibir la autoridad que le van a ceder los gobiernos del mundo. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y los 10 cuernos que viste, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Pero ¿qué contradicción? No hay contradicción. Primero le dan su apoyo en los versículos anteriores, pero ahora el verso 16 describe que posteriormente la van a aborrecer. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser esto? Dice el verso 17: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso.
ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Los hombres creen que tienen el control, pero Dios dice, yo tengo el control. Yo los dejo por un tiempo, pero cuando yo ejecute, entonces las cosas se van a hacer como yo lo tengo definido. ¿Qué señal vamos a ver en el tiempo final? Dice esta cita del conflicto del siglo que va a aparecer la ley de Dios en el cielo, con una luz resplandeciendo en el cuarto mandamiento. Y esta visión la van a ver los reyes de la tierra, los habitantes del mundo, y se van a dar cuenta que realmente el sábado era el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Se vuelven contra sus pastores, contra sus líderes religiosos que los engañaron, pero ya es tarde, ya se acabó el tiempo de gracia, ya no hay oportunidad para arrepentirse. Cuando esta señal aparezca, ya no hay más oportunidad. Así que por eso se ve cómo esas 10 naciones que apoyan a este sistema político religioso después le van a retirar su apoyo. Verso 19. Ya estamos terminando. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El que montaba el caballo blanco es Cristo Jesús. La bestia, ¿quién más? Los reyes de la tierra y ¿quién más? Sus ejércitos. Los grandes ejércitos del mundo se van a unir con el sistema político religioso del papado y los reyes de la tierra que le dan su apoyo para guerrear contra Jesucristo. Pero Jesús dice que el que hace algo contra uno de sus hijos lo hace contra él. Es al pueblo de Dios que están persiguiendo. Pero cuando persiguen al pueblo de Dios, están persiguiendo a Jesús. Y la bestia que fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen, estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. La destrucción que viene para los que apoyen a la bestia. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos libres se escondieron en las piedras y en las peñas de las montañas, y todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo, y ¿quién podrá mantenerse en pie? El dinero no les vale ahora. Ahí dice que son los ricos, los que han confiado en sus riquezas antes que en Dios, los poderosos, los capitanes, la gente que gobiernan el mundo, como ya lo hemos definido, que van a guerrear contra el pueblo de Dios. No van a encontrar dónde esconderse cuando vean que viene Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiénes iban a estar listos? Los que laven sus ropas. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hay un grupo que va a decir a las piedras: caigan sobre nosotros, porque no están listos para encontrarse con Cristo. Pero hay un grupo que ha lavado sus ropas viles de pecado en la sangre del Cordero. Ese grupo ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Se han negado a sí mismos. Han vivido no para agradarse, sino para agradar a Cristo, pensando en servir a Cristo y servir al prójimo. Esas personas entonces son los que van a tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Viene Cristo muy pronto, hermanos. Lo que estamos viendo hoy en el mundo, en el mes de abril del 2020, nos debe ayudar a nosotros a entender que hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Cuando nosotros miramos hoy
lo que está pasando en el mundo. Si por alguna razón no hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero, hay que lavarla ahora. Quizás no podíamos entender recientemente que los eventos finales pueden darse muy rápido, uno tras el otro. Pero lo que está pasando hoy en el mundo nos dice que cuando las cosas vayan a pasar, van a ser rápidas, seguidas, una tras la otra. Cristo dice, vengo en breve. Estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Y estamos viendo hoy cómo los poderosos están organizados y se reúnen cada año para trazar planes para cómo controlar el mundo. Y por eso Jesús nos advirtió, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, muy pronto vamos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores viniendo en las nubes para buscar a sus hijos fieles. Mi oración esta noche es que nos preparemos espiritualmente, que aceptemos al Cordero, que aceptemos a Jesús, que vivamos para Él, que dejemos todo lo que nos impida servirle en espíritu, alma y cuerpo, porque ya le queda muy poco a la historia de este mundo. Preparémonos para el encuentro con el Señor, porque ese Señor dice, vengo en breve. Y nosotros debemos decir amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que Dios te bendiga.